And we're thinking about Y true nuestro tema hoy and false es la faith, verdadera y la the falsa fe. differences. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué diferencias hay entre la verdadera y la falsa fe en Cristo? Aquí tenemos un enunciado sorprendente, maravilloso, que el Señor Jesucristo, el Salvador, hace. Es algo que nos reta y nos sorprende. No todo el que me dice, Señor, Señor, y la palabra aquí, Señor, se repite. Y la idea de esto es dar un énfasis, claramente. Aquí tenemos personas que verdaderamente piensan que están clamando el nombre de Cristo. Señor, Señor. Esto indica familiaridad con Él, el utilizar este título dos veces. Esto indica una relación que ya existía, de modo que ellos pueden asumir que son escuchados y son conocidos por Dios. Esa es la idea. Es un método literario, este método de repetición. Y nos dice la palabra, no todo, y de hecho esta palabra no todo se amplifica en el versículo 22, donde dice, muchos me dirán en aquel día. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay que pensar respecto de esto. Si hay muchos entre aquellos que verdaderamente creen que tienen una relación con Cristo y ellos piensan que pueden prevalecer sobre Cristo y clamar a Él, si muchos de ellos no van a ir al cielo en última instancia, ¿cuántos más no irán quienes solamente se dirigen a Dios diciendo solamente una vez, Señor? Que no claman, que no dicen que tienen un conocimiento cercano de Él o que están cerca de Él. ¿Y cuántos más que nunca claman a Él no irán al cielo? Esta palabra que dice aquí, esta frase, Señor, Señor, estas son las personas que verdaderamente piensan que tienen una relación con Dios. Y aún así, la advertencia del Salvador, quien es el Dios de amor, quien es el Dios de paciencia y amor, les está diciendo que no es así. Hay muchas personas que están engañadas. Hay muchas personas que verdaderamente no tienen una relación con Dios, a pesar de que ellos piensan que lo opuesto es verdad. Entonces tenemos aquí un enunciado solemne. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Por qué lo dice? Pues nos persuade, clama a nosotros, que pensemos, nos hace un llamado a que nos aseguremos cuál es el estado de nuestra alma, a que tengamos certeza de que le conocemos y de que hemos venido a Él. De hecho, esta es una súplica de principio a fin, aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 7. No es un ataque, de modo que estas palabras son la súplica de Cristo a nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claramente vemos que esto trata respecto del final de la vida. Esto trata al respecto del último, del día final. Muchos, versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Cada que vemos esta expresión en el Nuevo Testamento, aquel día hace referencia en el día final de todas las cosas, cuando Cristo volverá. Es un enunciado teológico, es el día del regreso de Cristo. Pero también podemos verlo como el día de nuestra propia muerte, porque cuando muramos, nuestra relación con Dios se sella. Ya sea que no tengamos ninguna relación con Él, o ya sea que hayamos sido salvos, todo en ese momento, en la muerte, todo queda ya sellado. Y dice, muchos me dirán en aquel día, ya el destino está sellado, ya hubo muerte, se sella el destino de donde estaremos por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Escritura. Así que tenemos que ser amables, tenemos que suplicar, tenemos que advertir a las personas. Lo más terrible que cualquier persona, que cualquier predicador puede hacer es dejar que las personas queden confundidas y no sepan que el alma se puede perder.
y que tal vez no habrá esperanza para ellos. Eso es algo terrible. Y Cristo dice aquí, advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, según ellos apelan a Cristo, son presuntuosos, tienen certeza, tienen confianza, pero ellos no entrarán en el reino de los cielos, a menos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Pues se nos explica en el pasaje. No significa hacer todas las obras que merecen la bendición eterna, porque no podemos hacerlas. Estamos perdidos, somos pecadores. Somos débiles, no tenemos esperanza. Y caemos cortos de agradar a Dios. De modo que no significa que cambiemos nuestro estilo de vida y vivamos una vida perfecta que sea aceptable a Dios. La voluntad de Dios para nosotros es creer en Cristo, en lo que Él ha hecho para poder comprar la salvación por nosotros, y confiar en Él solamente, y venir a Él en arrepentimiento y rendir nuestras vidas a Él. Y si no hemos hecho esto, podemos decir Señor, 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 y todo esto no sirve de nada, porque no nos puede escuchar, porque no estamos confiando en Cristo, no estamos obedeciendo la voluntad de Dios el Padre. No estamos confiando en Cristo para salvación. Esa es la voluntad de Dios el Padre. Y voy a explicar por qué esto es vital. Y esto es el pasaje que tenemos aquí. Cristo nos está llamando a que consideramos nuestro estado espiritual. Está pidiendo que consideremos esto y es algo trágico si nunca consideramos nuestro estado espiritual, nuestra condición. Y espero que nadie sea demasiado orgulloso como para no considerar su estado espiritual. Espero que nadie sea tan insensato como para pensar que esto es algo irrelevante, el considerar su estado espiritual. Y primero que nada, es necesario decir que un asentimiento mental, una aceptación mental de la existencia de Dios o de la existencia de Cristo, una cosa mental solamente, un reconocimiento mental solamente, un asentimiento mental no es suficiente para la salvación. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y hace muchos años tuvimos un primer ministro, no voy a decir quién era, me estoy remontando muchos años. Tuvimos un primer ministro que en sus discursos decía cosas gloriosas al respecto de la dependencia que la nación tenía de Dios. Y se decía de él, y creo que era verdad, las biografías están de acuerdo, se decía que este primer ministro leía la Biblia. Era un gran hombre en su manera, logró grandes cosas. Y él creía, en teoría, en la fe cristiana y era un lector de la Biblia. Pero si se le hubiera preguntado a él, y se le preguntó varias veces, se le preguntó si él tenía una esperanza personal, una fe personal en Cristo, o si tenía una relación viva con él echaba eso a un lado. Él no creía en esas cosas. Él no quería esas cosas. Él no pensaba que eso fuera necesario. Él pensaba que eso sería un impedimento para él. Qué cosa tan extraña si lo meditamos? Un hombre que hizo muchas cosas en su tiempo, leía la escritura diariamente para tener una especie de inspiración personal. Él reconocía que frecuentemente no entendía lo que leía, pero amaba la escritura debido a su poesía, debido a su estructura, debido a su sabiduría, pero no tenía una esperanza personal de que su alma hubiera sido salva, de que él conocía a Cristo, de que él caminaba con Dios. Entonces puede haber tragedias, y yo no voy a decir las razones por las cuales tal vez en su caso pasaron las cosas así, pero es una tragedia. Tuvimos otro primer ministro, como hace 100 años. Era un gran moralista. Una vez más, él creía en la escritura. Esto suena extraño en tiempos modernos, ¿no es cierto? Cuando uno no espera que un primer ministro verdaderamente crea en nada. No. Sin embargo, hace 100 años había un hombre que era un gran moralista, era un orador fantástico. Pero después de su muerte, trágicamente, se dieron cuenta que él tuvo mucho adulterio por aquí y por allá en el país, y mucha gente sabía al respecto de esto, pero no el público.
Y entonces se supo que su vida estaba sumamente lejos de lo que hubiera sido la vida de un hombre cristiano. A pesar de que él era un moralista en lo que él decía, él con toda certeza no era moralista en su vida. Lamentablemente era un hipócrita de muchas formas. Y aún así, él era un gran hombre en su día, un hombre importante en su día. Y bueno, hubo un arzobispo de Canterbury en el último siglo, en el siglo pasado, y yo leí hace unos 30, 40 años un artículo de él en el cual él reconocía, él ya estaba retirado en aquel momento, pero él reconocía que no creía en un Dios personal. Y eso es sorprendente. ¿Cómo puedes tú ser un arzobispo y después tú dices que no crees en un Dios personal? No es algo que sea poco común, que las personas tengan, deseo de una forma de religión, pero no tienen la sustancia, la esencia, no conocen al Señor y no tienen un sentido del peligro al respecto de ello. Así que eso es lamentable. Y puede ser así contigo. Puede ser así con alguien que esté presente escuchándonos. Tal vez tú tienes una creencia nominal, una creencia externa, pero tú no tienes una relación personal. Y eso es lo que estamos hablando hoy en día. Cambio de táctica brevemente. Y de vez en cuando menciono esto. Y me fue de una gran sorpresa para mí, pero hace unos 20 años, cuando teníamos un seminario a tiempo completo, una clase de seminario aquí, uno de nuestros estudiantes. Y bueno, diferentes estudiantes atravesaron esto, pero hubo un estudiante maduro que había sido un asistente pastoral en una grande iglesia coreana, y después, porque era la costumbre allí, él fue seleccionado para que fuera al extranjero para hacer un periodo de estudios y vino a este seminario aquí en la iglesia. Y era él un hombre de inmensa amabilidad. Y sus preguntas en las clases siempre eran muy buenas. Y parece que era un cristiano modelo. Él creía todas las cosas correctas. Él creía la fe, creía en Cristo, creía estas cosas profundamente, de forma implícita. Y él era una persona muy agradable, un hombre sumamente amable, como ya lo dije. Y un día después me llamó, tiempo después, y me dijo: he sido salvo. Y yo estaba muy sorprendido. Él era uno de nuestros estudiantes favoritos. Y yo pensé, bueno, lamentablemente lo pensé así, pero mi primer pensamiento fue: oh, pobrecito, está sufriendo de varias cosas. Como para decir algo así, parece que está siendo presionado, porque parece ser un hombre ideal, una persona ideal. Pero no, él estuvo firme en lo que me dijo y me habló de su experiencia. Y él no había tenido una fe personal. Antes, sí, claro, él creía, él había sido criado en un hogar de un pastor, él siempre fue muy cortés, fue muy obediente, y claro que él reconocía que él era un pecador, pero en su comportamiento él intentaba agradar a las personas. Y él se había unido a la iglesia, y había subido a través de los rangos ministeriales en un cuerpo presbiteriano en Corea, pero se dio cuenta que no tenía un caminar personal con Dios. Él no había sido salvo. Él nunca verdaderamente había confesado su pecado y nunca había confiado en Cristo solamente. Nunca verdaderamente había buscado tener ese gran cambio en su vida. Y un día sí lo hizo. Y sí, eso lo cambió. Y después, él se convirtió en un hombre con tan grande fervor por el Evangelio y la fe. Él, de forma externa, era la misma persona, sumamente amable, pero ahora tenía una calidez, una profunda preocupación, un gran fervor. Y uno podía ver que él era diferente, había sido cambiado. Él fue completamente diferente. Y es así cuando tú eres convertido. Cuando tú tienes una relación ahora con Cristo y verdaderamente le encuentras, no solamente sabes al respecto de Él, sino que le conoces. No solamente tienes un asentimiento, un reconocimiento de que Él existe, sino que ahora le conoces. Eso es lo que estamos analizando aquí en este pasaje. Lo vuelvo a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el tiempo de Cristo hubo muchos judíos que eran sincretistas, es decir, ellos iban a sus sinagogas y al templo ahí en Jerusalén a adorar, pero también adoraban en en algún lugar pagano, algún templo pagano. Ellos adoraban de acuerdo a la fe que Dios había revelado, pero también adoraban de forma idólatra. No eran salvos. Eran personas que decían: ok, soy judío, adoraré de acuerdo a la costumbre de mi pueblo y mi familia y mi entrenamiento y contexto, pero para estar seguro de que tenga yo buena suerte y todo salga bien, pues también voy a adorar en esos templos idólatras. Les faltaba la convicción. No tenían una verdadera relación con Dios y por eso Cristo habla como lo hace aquí. No es suficiente el tener solamente una creencia externa. No es suficiente con solamente orar. Hay que ver cómo estamos orando. ¿Qué pides en tus oraciones? ¿Qué es lo que buscas en tu oración? Mucha gente ora y dice: Señor, ayúdame. Tengo un dolor extraño en el pecho. No sé qué será, me preocupa. Señor, ayúdame. Pero ellos nunca se han arrepentido de su pecado. Y ellos piensan que están orando, así que eso ya los hace cristianos. Pero nunca se han arrepentido, nunca han encontrado a Cristo, nunca han encontrado su amor, no caminan con Él verdaderamente. Y eso es muy lamentable. Entonces tenemos que examinar nuestro estado espiritual. Tal vez tu fe es vaga, muy superficial. Voy a decirte unas cuantas cosas que tú tienes que creer. Creer en Cristo implica creer ciertas cosas definitivas. Primero que nada, creer en Cristo, creer en Dios, significa que tienes que creer en su santidad. Son cosas específicas. Es vital que tú creas esto. Tienes que creer que Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es maravilloso, no hay mancha, no hay nada malo en Él, Él no puede mentir, Él no puede ser falso, Él no puede fallar de ninguna forma moral, Él es perfectamente santo. Y a medida que piensas estas cosas al respecto de la santidad de Dios, hay otra cosa que tienes que creer junto con esto. Tienes que creer en el gran abismo entre Dios y tú, entre Dios y yo. Él es perfecto y santo y yo no lo soy. Yo soy un pecador, tienes que creer, un pecador que nació con un corazón corrupto, una mente corrupta, aquel Dios puro y santo, y aquí vemos el abismo entre nosotros dos. Y no podemos cruzar este abismo, no puedo llegar a él, no puedo alcanzarlo. Caigo tan corto de la gloria de Dios en todo sentido porque soy alguien contaminado, alguien corrompido comparándome con Dios. Y bueno, tal vez tengas algunas cosas agradables en ti, tal vez eres bueno con tus hijos, tal vez eres amable con tu vecino, tal vez tienes algunas cosas agradables en ti, pero queridos amigos, también tú tienes pecado. Y eso está tan intrínseco en nosotros. Ahí está el abismo entre nosotros y Dios. Y así es como eso es lo que tú tienes que creer. Y tú tienes que creer también en que Dios nos desaprueba. Él es Dios. Y Él está ofendido por nosotros porque nos hemos ofendido, perdón, nos hemos rebelado contra Él, nos hemos apartado de Él, hemos seguido nuestros caminos, le hemos ignorado, le hemos calumniado, le hemos odiado incluso también. No le hemos obedecido, no le hemos honrado. La santidad de Dios, el gran abismo, la corrupción del hombre. Y estamos en graves problemas, estamos desaprobados por Él. Y otra cosa también, tenemos que creer en que es imposible que nosotros jamás, con nuestras propias fuerzas, podamos cruzar ese abismo. No podemos llegar a Él.
No podemos cumplir sus estándares. Estamos demasiado lejos de Él. Tenemos un registro de pecado demasiado malo como para ser perdonados. No podemos compensar toda esa vida de pecado y egoísmo. Y con toda certeza no tenemos la capacidad de transformarnos por completo, de modo que ahora podamos honrarle, llamarle y vivir completamente libre de toda mentira y orgullo y todas las cosas que tenemos mal. Así que no podemos dar marcha atrás. Él tiene que venir a nosotros, Él tiene que buscarnos. Si un día estaremos reconciliados con Él tiene que hacerlo todo. Él tiene que encontrar una forma de hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Yo estoy perdido y condenado, tengo que decir. Estas son las cosas que tú tienes que creer. Y tú tienes que creer que en su amabilidad maravillosa, infinita, e insondable, Él ha encontrado una forma de perdonarnos. Él ha encontrado una forma de cruzar ese abismo. Él nos ha venido a buscar. Y esto es lo que significa creer en Cristo. Cristo ha venido desde la gloria eterna, ha descendido, ha venido a este mundo de tiempo, nació como ser humano, fue hecho como nosotros, pero sin pecado. Dios, quien también es hombre, Dios ha venido a este mundo. Y Cristo, quien es igual al Padre. Y no se olviden que hay tres personas en la deidad: un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el gran misterio de la deidad. Una esencia divina, un Dios, y aún así, de alguna forma, tres gloriosas personas. Y el Hijo, quien es igual al Padre, y el Espíritu, ha venido. ¿Y por qué Él vino? ¿Por qué descendió tanto a este mundo? Para poder sufrir incredulidad, para poder sufrir rechazo, rechazo de quienes ha creado, para ser humillado y despreciado. Y no solamente eso pasó cuando Él vino, sino que durante muchos siglos después también, siempre hay seres humanos que se exaltan a sí mismos en orgullo y asaltan de forma verbal a Jesucristo, el creador de todas las cosas, el Dios de gloria. Pero Él vino. ¿Y por qué vino? Pues en gran amor vino para tomar nuestro lugar, para ser nuestro sustituto, para poder morir en esa cruz, en donde Él, por así decirlo, clamaría a Dios diciendo: los pecados de todos los que serán salvos y toda su culpabilidad ponla en mí y castígame a mí en vez de a ellos. Y el misterio de la cruz de Cristo es que Dios el Padre derramó sobre Él, de forma imposible, el castigo eterno que teníamos que haber tomado nosotros, y Él lo absorbió en 6 terribles horas para poder hacer expiación por todo el pecado de todos aquellos que serían salvos. ¡Cuánto amor! ¡Qué amor tan maravilloso! ¡Qué acto tan sorprendente! ¡Qué maravilloso que Dios viniese y muriese por sus enemigos, por aquellos que habían pecado en contra de Él! Y eso es lo que tú tienes que creer. La santidad de Dios, el gran abismo entre nosotros, que estamos bajo la desaprobación y rechazo de Dios, que es imposible que nosotros crucemos este abismo, que Dios tiene que descender y venir a nosotros y salvarnos. Y Él lo ha hecho, y le ha dado la provisión necesaria en Cristo, el hombre de amor. Él ha venido y Él se ha hecho nuestro Salvador, nuestro representante, aquel que ha pagado por nuestro pecado. Tienes que creer que a través de Él puedes ser convertido, tu vida puede ser cambiada, se te puede dar un espíritu que tiene vida, puedes estar reconciliado con tu Dios y se te da una nueva naturaleza. Y todas estas cosas vendrán a ti, de modo que puedas vivir por Él y agradecerle por el resto de tus vidas, y adorarle y servirle y amarle. Reconciliación, reconciliado con Él quedarás. Eso es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que significa creer en Dios. No puedes ser salvo simplemente creyendo que Él está allí, como si no pasara nada, como si no hubiera ningún problema.
Esto es un asunto inmenso. Aquí tenemos el asunto de la vida eterna. Esto es de vida o muerte. Y yo se los explico, trato de explicarlo tan simplemente como puedo. Y tienes que tener un gran sentido de necesidad cuando pienses en estas cosas. Y tú escucharás la orden de Dios de que te arrepientas y de que tienes que confiar en Cristo y buscarle. Esto es un pronunciamiento solemne, versículo 23. Bueno, 22. Muchos me dirán en aquel día, dice Cristo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Incluso algunas personas son maestros de cosas cristianas, enseñan cosas cristianas y nunca escuchan sus propios sermones y no lo han entendido ellos bien. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ellos piensan que los han hecho. Yo no creo que hayan hecho ningún milagro, pero ellos piensan que sí. Y entonces les declararé, versículo 23. Estas son palabras solemnes. Entonces les declararé. Estas palabras significan, ahora sobre ellos voy a dar una declaración solemne. Las palabras estas son pesadas. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca hubo una amistad. Nunca hubo una relación. No había nada personal. Eso es lo que necesitas tú, algo personal. Necesitas conocer al Señor. Necesitas encontrarle verdaderamente y tener su amor y tener su perdón. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Queridos amigos, tú tienes que creer las cosas correctas. Conocí un pastor hace muchos años, bueno, él decía ser pastor. Y bueno, era la verdad agradable. Era un hombre que hablaba mucho y alegre, pero nunca se podía hablar de nada serio, de nada profundo. Él nunca quería hablar respecto de nada serio. Bueno, él hablaba de ciertos puntos teológicos y diferentes cosas, pero nada personal en él. Y bueno, yo tendría que haber visto esto, lo tendría que haber notado, pero a través de su ministerio se descubrió que él estaba teniendo una relación adúltera y dejó el ministerio y también la fe cristiana. Y en el día de hoy, él pone artículos en internet en contra de la fe cristiana. Él nunca verdaderamente fue salvo. Pero si yo tan solo hubiera tenido ojos para ver, las señales estaban ahí. Él no tenía una vida interna. Él no quería hablar al respecto de nada profundo, al respecto del Señor y su amor por el Señor. Todo era solamente cosas técnicas que le interesaban. Y esto nos tiene que alertar. ¿Alguna persona aquí escuchando es igual? Hay que pensar al respecto de esto, si tenemos una relación personal con Dios o no. Hay ciertas señales. Nuestro tiempo casi se termina. Tal vez no hay una oración secreta, privada. Tal vez no hay preocupación por las almas. Tal vez no nos sentimos obligados de servir al Señor. Tal vez no tenemos amor por Cristo. Tal vez todavía estamos soñando con cosas terrenales, cosas terrenales. No tenemos una clara convicción de nada. Conocer a Cristo. Te puedo decir en unos cuantos minutos cómo es conocer a Cristo. ¿Qué es? Bueno, pues claro, tú te arrepientes de tu pecado, le das tu vida, se la entregas, le pides que te cambie y te salve. Confías en Él y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para la salvación de los perdidos, y después Él cambia tu vida. Y esto, así es el conocerle. Y como nunca antes, tú entiendes la cruz de Cristo. Y esto ahora ya te es algo mucho, muy importante. Es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo para contigo. Te das cuenta hasta dónde Él iría. ¿Tienes un esposo tal vez? ¿O una esposa? ¿O un querido amigo?
personas cerca de ti. Y tal vez hagas la pregunta, ¿hasta dónde llegaría mi amigo por mí? ¿Qué estarían dispuestos a hacer por mí? ¿Hasta dónde irían por mí? Y si algo pasase para poder poner a prueba esa relación y esa amistad, entonces podrías saber, y en cierto sentido, tú conocerías mejor a esa persona que jamás los conociste antes. Y así es como comienzas tú con Cristo, porque tú ya sabes hasta dónde Él estaba dispuesto a ir por ti. Cuando tú le ves colgado y muriendo en la cruz del Calvario, y entonces verdaderamente aprecias esto y puedes decir, Él hizo eso por mí y por millones de personas más, pero conscientemente lo hizo también por mí. Mis pecados estaban ahí y Él ha pagado por mis pecados. Él ha sufrido el precio que se tenía que pagar y el castigo, y Él ha cancelado esos pecados por mí. Ha sido tomado, Él ha tomado el castigo por mí. Ya tengo libertad eterna, ya sé hasta dónde iba a ir por mí. Él estaba dispuesto a ir al Calvario por mí. Esa es, esa es la magnitud de su amor por mí, que nunca pensé al respecto de él, ni nunca le amé, ni nunca quise nada con él. Pero él puso su amor sobre mí, y así es como vemos hasta dónde él estaba dispuesto a ir. Y veamos que desde el principio, cuando venimos a él, esto es lo que significa conocer a Cristo. Conocemos cuán grande es su amor. Y cuando tú le das tu vida, arrepintiéndote y teniendo fe en Él, entonces le conoces, porque entonces ya sabes, ya sientes, entiendes que la carga del pecado es removida, y entonces ya no escuchas una voz, claro que no, pero es como si la escucharas, y ya sabes y dices, sé que soy salvo, sé que soy de Cristo, y Él me ha perdonado, y aquí es como le conoces, abre sus dones, Él te da dones, paquetes, regalos, si tú quieres, y los abres. Uno contiene el don de la oración y comienzas a orar. Otro contiene la palabra de Dios y la lees con nuevos ojos, y ahora es más significativa para ti, y ahora habla a tu corazón y la amas. Otro contiene tu nueva naturaleza, y entonces sabes que eres diferente dentro de ti, y ahora odias esas cosas que solían controlarte, y entonces te son repugnantes esas cosas. Y a partir de los dones de Cristo, cuando tú los abres, ves su obra en tu vida, y entonces le conoces, y conoces las buenas cosas que Él tiene para aquellos que le aman. Y entonces comienzas a adorarle y comienzas a obedecerle. Y a medida que lo haces, Él te fortalece y entonces le conoces, porque Él es tu ayudador. Y es casi como si sintieses su toque, pero tú nunca sientes un toque físico, ¿no? Pero entonces experimentas su ayuda. Y cuando estás en verdadera tribulación y dificultades, y hay algún verdadero gran problema, y oras a Él, Él te ayuda. Y tú ves esa ayuda es tan tangible, tan poderosa. Y entonces le conoces a través de su fidelidad para ti, y su fortalecimiento que te da y su bondad. Y hay veces cuando oras a Él, después de leer la palabra, y entonces sabes que Él está ahí, y tú, por así decirlo, lo sientes, incluso a medida que le hablas y clamas a Él, y le pides cosas, y de forma especial, cuando suplicas por otros, y en todas estas formas, esto es lo que significa el conocer a Cristo. Y cuando le pides que te guíe y le expones tus tribulaciones, es algo verdaderamente real, conocer a Cristo y conocerle, y probar su fidelidad, y tener su bondad y su poder en tu vida. Y entonces conoces su hogar, y sabes qué significan estas cosas porque lo lees en su palabra, y conoces sus planes, incluso los planes para el final del mundo,
y tú lees su palabra con mayor entendimiento y gozo a medida que pasan los días. Esto es lo que significa conocerle. Nunca os conocí, dice Cristo. Nunca os conocí, dice Cristo, a las personas que nunca se arrepintieron, que nunca se rindieron a Él, que nunca buscaron tener una relación con Él. Pero no tiene que ser así. En tu caso, búscale, confía en Él, cree en Él, en la forma en que hemos explicado esta noche, y con toda certeza le encontrarás y le tendrás y le conocerás. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, Señor, míranos a todos, te pedimos. Y en el caso de todos aquellos que están solamente a la puerta, aquellos que todavía están lejos de ti, en tu gran amor y misericordia, tráelos cerca de ti, te pedimos, de modo que almas puedan ser salvas, de modo que los perdidos puedan venir a Cristo y puedan encontrarle y conocer su amor y su poder salvífico. Bendícenos a todos en este momento, te pedimos, en el nombre de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.